Durante los siguientes meses, me adapté a mi vida en Woodbury. Empecé a ir a la escuela, conocí a algunas personas, pero me juntaba principalmente con James y Nicole. Todos los días después de la escuela íbamos a la casa y a veces nos quedábamos ahí hasta tarde en la noche. La casa tenía una atmósfera diferente con la caída de la noche. El exterior parecía crecer en volumen, pero la casa por dentro se sentía hundirse en un sueño. En ocasiones se sentía incorrecto hablar demasiado alto para no perturbar el silencio que impregnaba el aire. Otras veces se sentía como si pudiéramos gritar a todo pulmón y que nadie se molestaría en callarnos. Esa libertad desenfrenada era refrescante para alguien que vivía bajo la tiranía de sus padres. Solo una cosa permanecía constante e inalterable acerca de la casa. Era aquella puerta al final del pasillo. Se mantenía firme. Era un objeto inanimado que daba una extraña sensación de vida, incluso en momentos de absoluto silencio. Mientras estábamos dentro de la casa nos divertíamos, y repentinamente, sin previo aviso, el ambiente parecía decaer de la nada. Solo por un segundo. Siempre solo por un segundo. Lo suficiente como para que los tres compartiéramos una mirada silenciosa, pero nunca dijéramos en voz alta qué quería decirnos esa pausa en el aire. En esos momentos era cuando mi mente dirigía su atención directamente hacia la puerta con curiosidad creciente. Una voz persistente en mi interior daba sus razones de por qué estaría bien abrir la puerta, que al final no habría nada ahí, que estaríamos alimentando nuestra propia tentación y dándole a ese cuarto más poder del que tenía. Pero entonces, esa idea desaparecía tan pronto como llegaba, y volvíamos a hablar y reír. Aprendí mucho sobre la vida de mis amigos. El padre de James quería que se hiciera cargo de su taller de reparación de autos, pero a él no le interesaba eso. Él quería convertirse en desarrollador de videojuegos algún día. Seguía diciendo que la gente iba a trabajar desde casa en el futuro. Insistía en que todos íbamos a tener computadoras en casa. Nicole y yo nos divertíamos mucho burlándonos de él por eso. Una vez que Nicole tuvo más confianza en mí, descubrí que había mucho más en ella que un rostro sonriente y jovial. Venía de una familia problemática. Su madre se había ido cuando ella era pequeña, y su padre apenas le prestaba atención, a menos que necesitara que le trajera una cerveza. Para ella, su hogar era un infierno, así que buscaba un escape en la escuela y en la casa abandonada. Decía que esta casa era el único lugar donde podía ser ella misma. A menudo mencionaba a Andrew. Había una especie de melancolía y afecto en sus palabras. A veces hablaba de él de manera exaltada, con una emoción impresionante. Otras veces el rencor por su partida brotaba de ella de una forma muy obvia. Nunca le pregunté si ellos habían sido más que amigos, pero me lo supuse. Después de todo, la gente no revela cosas sobre sí misma a través de sus historias. Lo revela entre líneas de oraciones aparentemente inofensivas. Y a veces, cuando ella no sabía que la miraba, veía cómo ponía ese semblante pensativo cuando observaba la foto del grupo en la pared, como si estuviera tratando de recordar algo del pasado, algo que arrojara luz sobre un misterio que seguía atormentándola. O quizás simplemente estaba recordando los buenos momentos con una amarga tristeza. De cualquier forma, esa cicatriz la hacía aún más hermosa ante mis ojos. Me hacía ver más allá de una belleza superficial, más allá de la cáscara que ella misma había puesto alrededor suyo, y me hizo apreciarla más por quien era. Durante toda nuestra vida nos dicen que debemos esforzarnos por alcanzar la perfección, pero en realidad son los defectos lo que nos hacen más hermosos. Esas imperfecciones cuentan la historia de nuestra supervivencia frente a la adversidad.
Cada imperfección es un testimonio de nuestra fuerza, una grieta de donde algo hermoso puede florecer. Recuerdo cuando todo pasó. Era una fría noche de septiembre cuando todo cambió. Lo recuerdo porque fue la última vez que me sentí verdaderamente feliz antes de que mi inocencia fuera terriblemente arrebatada. Nicole, James y yo estábamos relajándonos en el cuarto designado para la basura, como lo habíamos estado haciendo durante los últimos meses. Habíamos estado bebiendo un poco más de lo planeado. Yo no tenía problemas con el alcohol, pero había pasado al punto de no retorno en cuanto a poder convencer a mis padres de que no tomaba. No recuerdo qué conversación estábamos teniendo. Eso es lo que más me molesta. Durante los últimos 20 años, he tratado de recordar, tratando de recuperar un poco de esa inocencia que había perdido, pero simplemente no lo logro. La gente suele recordar los finales de las cosas con mayor claridad, ¿no? Entonces, ¿por qué yo no podía recordar todo esto? Pues, porque ese no había sido el final para mí. Ese apenas estaría por llegar. No recuerdo de qué nos estábamos riendo, pero lo que sí recuerdo es que Nicole se detuvo, como si un pensamiento extraño comenzara a rondarle por la mente. Extraño a Andrew, dijo. James y yo nos quedamos en silencio, porque sabíamos que habíamos alcanzado un nuevo nivel en nuestra amistad con Nicole. Ella nunca se había atrevido a expresar sus emociones hacia Andrew hasta entonces, a abrir una cicatriz que obviamente no había sanado incluso después de todo este tiempo. Pero el alcohol debía estar soltando su lengua de más. Nosotros, como humanos, no lidiamos muy bien con los misterios. Necesitamos creer que hay una razón para todo en la vida, que Dios es cruel, que el universo tiene un plan para nosotros, que es el destino. Cualquier cosa menos la infinidad de signos de interrogación que se ciernen a millones de años luz de distancia, y sin embargo, permanecen en la cercanía para que los contemplemos. Yo también, dijo James, porque ¿qué más podría decir? Miré la botella de cerveza en mi mano. La giré distraídamente. El resto del líquido se agitó en su interior. Cuando miré a Nicole, su mirada estaba pegada en la foto de la pared. Debió notar que la estaba mirando, porque enderezó su espalda y despejó todo el asunto con una sonrisa. Lo siento, no quería arruinar el ambiente, dijo ella. No lo hiciste, dijimos James y yo al unísono. Pero dudo que sonáramos convincentes para Nicole. Los ojos de Nicole suplicaban por un poco de calidez, un hombro en el que llorar. Quería acercarme a ella, abrazarla fuerte, acariciar su espalda y decirle que todo iba a estar bien, pero no podía saber si estaba bien hacerlo, ¿cierto? Al tiempo en que me quedaba ahí pensando si hacer el valiente movimiento de consolarla, ella se levantó de un salto. Voy al baño. El momento había pasado. Podría estar equivocado, pero pensé haber visto un brillo en sus ojos. Antes de poder observarla mejor, salió de la habitación a toda prisa con pasos fuertes. James y yo nos quedamos sentados en silencio. Luego me disculpé para ir al baño también. Al día de hoy, aún no puedo recordar si tenía la intención de seguir a Nicole o si en realidad quería usar el baño. Me gusta pensar que era lo primero. Es más fácil lidiar con mi cobardía de esa manera. Al salir al pasillo, sentí esa familiar pena ardiente que me envolvió la cara el primer día que conocí a Nicole y a James. Algo me gritaba que la siguiera, que me acercara a ella y tal vez, si lo hubiera hecho, todo en mi vida habría sido diferente. Pero esa voz
fue rápidamente ahogada por algo que brotó desde las profundidades de mi conciencia hasta un punto de ebullición. Mi mirada fue inexplicablemente atraída hacia la puerta al final del pasillo. Intenté mirar hacia otro lado, pero fue una lucha inútil contra ese pensamiento. Tal vez había sido el alcohol lo que había drenado mi fuerza de voluntad. Tal vez estaba harto de tanta curiosidad. Todo lo que sabía era que mis pies se estaban moviendo por su cuenta hacia la puerta. Cada paso que daba se sentía como si me hundiera más y más en un lodo del que no podría salir. Esta era la vez que más cerca había estado de la puerta, y a su vez más lejos de una cómoda seguridad. De alguna manera lo sabía a nivel inconsciente, pero mi cuerpo no hacía nada para detenerlo. Volviendo a mi historia, estaba frente a la puerta, mirando el pomo de bronce, con mi mano yendo lentamente hacia él. Entonces, mis dedos se cerraron alrededor del pomo. Algo dentro de mí gritaba, pero una vez más, era incapaz de detenerlo. Luego, con un movimiento que pareció durar una eternidad, giré el pomo. Lo giré y lo giré. Detrás de mí escuché un grito. No. Para entonces, la puerta se estaba abriendo. Un chirrido que tal vez no se había escuchado en décadas reveló la oscuridad más allá del umbral. Unos pasos corrieron hacia mí, y antes de saber qué estaba pasando, unas manos firmes agarraron mis hombros, sacudiéndome violentamente. Apenas registré a James gritando tan fuerte que me salpicó la cara con saliva, pero no escuché nada de lo que me dijo. No podía apartar mis ojos de la oscuridad de la habitación, porque algo ahí había captado mi atención. Era un sonido gorgoteante que hizo que James se callara. Un susurro o un gemido. Más bien un gemido. Era un sonido similar al de las alcantarillas. Algo que vendría de alguien con un tubo metido en la garganta. El solitario ruido fue acompañado por una orquesta de sonidos similares que surgieron de la oscuridad, haciéndose cada vez más y más fuerte. Debí retroceder de ahí, porque de pronto me di cuenta de que estaba parado más lejos de ella que James. Me quedé estupefacto viendo a la oscuridad fijamente, esperando que la fuente del ruido saliera a la luz. Y lo hizo. Desde aquel turbio abismo emergió una mano, una masculina con dedos gruesos y un antebrazo cubierto de pelo áspero. Apretó el borde del marco de la puerta con los dedos tensos hasta que las puntas de las yemas se volvieron blancas. Luego, otra mano, esta cerca del fondo. Y luego, mi mente luchó por comprender el horror absoluto que se desplegaba frente a mí. Una bolsa tensa de piel llenó el marco de la puerta, presionada contra él, ocupando todo el marco. Innumerables ojos se movían en todas direcciones. Nunca se detenían, explorando vorazmente el espacio más allá de su confinamiento. Muchas bocas, torcidas en todas direcciones conocibles, horizontales, verticales, inclinadas, se movían como peces fuera del agua, sin pronunciar palabras, solo emitiendo esos terribles sonidos de agonía. Manos tanteaban el aire, con dedos contrayéndose y extendiéndose de una forma demasiado rígida.
como articulaciones que no se habían usado en mucho tiempo. La abominación carnosa no podía pasar por la puerta, pero seguía intentándolo. Las manos tiraban de su colosal forma en vano. Todo este tiempo, James estuvo ahí parado, mirando con asombro. El pánico que había estado conteniendo en mi pecho finalmente salió y dejé escapar un grito a todo pulmón. ¡James! Para entonces ya era demasiado tarde. Una mano que aparentemente se estaba agitando al aire sin propósito agarró a James por la muñeca. Sus ojos se abrieron de par en par justo a tiempo cuando los dedos lo agarraron, tirando de su cabello, su camisa y sus tobillos. No gritó, incluso mientras las manos lo arrastraban hacia la pared de carne. Sus hombros se sacudieron con esfuerzo inútil por liberarse de su agarre de hierro, pero fue en vano. Su boca se abrió. Los músculos de su cuello se tensaron con un grito que fue ahogado por los gemidos que ahora llenaban todo el pasillo. En un último intento desesperado, los ojos de James se encontraron con los míos, llenos de una súplica silenciosa de ayuda. ¡Dios! ¡Ayuda! Pero incluso mientras lo contemplaba entre el acto de heroísmo y su intento de huida, esa cosa horrible comenzó a derramar su figura, formándose alrededor del marco de la puerta y la pared. No pude soportar mirar la expresión del miedo absoluto mezclado con furia en el rostro de James. Todo esto era demasiado para mí. Giré sobre mis talones y me lancé a correr. Bajé las escaleras de 2 en 2, casi tropezando en el camino. Al llegar al fondo, choqué con Nicole con fuerza. ¿Qué pasa? Preguntó ella. Tenemos que irnos. Creo que solo logré decir eso. O al menos lo intenté. Lo más probable es que las palabras que habían salido de mi boca fueran una cadena incomprensible de sonidos primitivos. Ella entrecerró los ojos hacia mí. Luego miró hacia arriba. ¿Dónde está James? Podía ver la intención de buscarlo en sus ojos. Antes de que diera un paso hacia arriba, la agarré por la muñeca. No vayas. Tenemos que... Un gemido estalló en lo alto de las escaleras, sonando demasiado cerca, demasiado veloz. Nicole me miró con una expresión inquisitiva y luego miró hacia arriba. Se soltó de mi mano y corrió escaleras arriba gritando el nombre de James. Se detuvo a pocos pasos de llegar al piso superior. De pronto, aquella lucha por llegar se desvaneció de ella. Desde aquí podía ver la forma de esa cosa, hinchándose con cada avance, devorando el espacio entero de la casa. Nunca sabré lo que pasó por la mente de Nicole mientras miraba esas manos acercándose a ella. Incredulidad, horror. Para cuando salió de su estupor, la cosa estaba muy cerca, demasiado cerca. Nicole gritó. Se giró, pero no dio más que un paso adelante antes de caer de bruces por las escaleras. Una mano se aferró a su tobillo y otra a su pantorrilla. Por un momento estaba aturdida, pero cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, dejó escapar un grito agudo. No importaba que rasgara los escalones con las uñas. No importaba que llorara y gritara, por favor, una y otra vez mientras la carne la envolvía en un tétrico abrazo. No importaba que me mirara con los ojos suplicantes, los mismos ojos con los que James me había mirado. Al final,
Fui un cobarde. Corrí hacia la habitación con la escotilla. La abrí de golpe. Bajé la escalera y cerré la entrada sobre mí justo a tiempo para ver la poca luz que caía sobre las escaleras al apagarse, seguida de un grito. Un grito femenino, pero amortiguado, como el sonido de una persona ahogándose. Un sonido familiar que me perseguiría durante muchas noches en los años venideros. Descendí la escalera demasiado rápido y terminé resbalando y cayendo por los últimos peldaños. Si me había lastimado, la adrenalina que se vertía en mi torrente sanguíneo como concreto líquido me impidió sentirlo. Tropecé por el túnel oscuro, a ciegas, desorientado, con mis jadeos resonando. Esa cosa estaba justo encima de mí. Podía sentirlo. No podía verla, pero ella podía verme. Incluso a través de esas paredes, podía sentir esos numerosos ojos clavándose en mí, siguiéndome vorazmente. No me detuve cuando llegué al otro lado del túnel. No me detuve cuando salí justo a tiempo para escuchar un grito distante y sinuoso que recorría el túnel hasta llegar a mí. Solo me detuve cuando mis pulmones parecían estar en llamas, mis piernas llenas de plomo y la bilis ácida que subía por mi garganta. Me incliné sobre mis rodillas y vomité 2 veces, con mis rodillas amenazando con doblarse bajo mi peso. Para entonces ya no podía sentir aquella cosa persiguiéndome. Tropecé torpemente el resto del camino a casa. Mi mamá estaba en la sala, despierta y lista para darme una reprimenda. No le tomó mucho tiempo darse cuenta de que algo estaba mal. Y para entonces ya había roto en llanto. Llamaron a la policía. No lograron obtener mucho de mí, solo la ubicación que les había dicho. Menos de 1 hora más tarde, regresaron para informarme que el túnel al que me refería se había derrumbado por completo, haciendo imposible que lo atravesaran. Parecía que había estado así desde hacía un tiempo, y no había ninguna casa en el bosque cerca de Woodbury, según ellos. Fui el principal sospechoso por un tiempo, pero con pruebas insuficientes como para condenarme, quedé libre, y mis historias fueron desestimadas como los desvaríos de un adolescente trastornado. Para entonces Woodbury se había envuelto en un velo negro. El rescate se había convertido en una recuperación de cuerpos y, finalmente, había cesado por completo. La vivacidad de las calles había desaparecido. Se hicieron memoriales y tributos por todo Woodbury. Las caras inquietantemente felices de Nicole y James me miraban a donde quiera que fuera. Me convertí en la oveja negra del pueblo. Todos me miraban con ojos llenos de odio, pero nunca decían nada en voz alta. Esa constante insinuación me volvía loco. A veces deseaba que salieran y me señalaran con el dedo, que me golpearan la cara, me llamaran asesino, porque eso es lo que soy. No importaba que no hubiera dado el golpe fatal. Mis padres tampoco se salvaron de este hostigamiento. No mucho después de eso nos mudamos de vuelta a Portland con el rabo entre las piernas. En lo que respecta a la gente de Woodbury, estaban felices de que nos fuéramos. Mis padres nunca me miraron de la misma manera. Trataron de creerme. Realmente lo hicieron, pero la mente humana solo puede adaptarse a lo ilógico hasta cierto punto. Si no me miraban como a un criminal, había compasión en sus ojos. No sé cuál odiaba más. Años después intenté varios métodos de terapia para llegar al fondo de lo que ocurrió esa noche, sin ningún resultado concreto.
Nadie podía resolver mi problema porque nadie me creía. Los medicamentos no me ayudaron. Y las miradas fulminantes que recibí tanto de los expertos como de las personas con las que intenté hacer amigos me enseñaron que era mejor no abrirme sobre mi trauma en absoluto. No he podido mirar una puerta de la misma manera desde entonces. No importa cuánto intente olvidar, esa noche me sigue a donde quiera que vaya, como un recordatorio sutil que evoca todos los recuerdos, obligándome a revivirlos una y otra vez, a veces con una aterradora nitidez. Últimamente lo he estado escuchando mucho, en las horas más silenciosas justo antes de quedarme dormido. El sonido torturador me despierta de golpe, empapándome en sudor frío. A veces es un gemido, a veces un grito agonizantemente familiar sobre el sonido de la masa carnosa, a manera de un gesto burlón para recordarme mi cobardía. A veces es un conglomerado de voces gritando en su propio sufrimiento. Ahora siento que lo que estaba atrapado en esa casa finalmente me ha alcanzado. Corrí esa noche y he estado corriendo desde entonces, pero estoy cansado de correr. Nicole y James vienen por mí y puedo sentir su impulso incontrolado de venganza, alimentado por el odio colosal de los innumerables cuerpos atrapados en la amalgama. A veces, cuando sueño, puedo ver esa masa de piel abarcando todo el mundo, rodeándome en todas direcciones. Las caras de Nicole y James están en esa arquitectura carnosa. Están estirados hasta longitudes imposibles, mirándome, gritándome con la angustia de 1000 personas que sufren por la eternidad. Unas manos se extienden hacia mí, arañando el aire con hambre, en busca de su próxima presa. Justo antes de que los dedos rocen mi rostro y me despierte, veo lo que vi esa noche en la casa, justo antes de cerrar la escotilla. El destello de un anillo en forma de calavera incrustado en uno de los dedos contraídos. Tal vez ahora estén juntos, en una especie de unión retorcida. Tal vez se hayan convertido en uno solo. Tal vez unirme a ellos sea la única manera de que me acepten. Muchas gracias por ver y escuchar esta historia. Tus likes y comentarios son muy importantes para mí, así que no dudes en escribirme. Me puedes seguir en todas mis redes sociales como Damita de Blanco. También me puedes escuchar en tus plataformas de podcast preferido. Comparte para que más amantes del terror se unan a esta gran familia. Enfrentando tus miedos, yo soy la Dama.